Nos acompaña la consejera electoral Patricia Lozano Sanabria, nos acompaña la maestra Mónica Mendoza de la Unidad de Información y Estadística y un servidor José Rivera para desahogar la entrevista. Si les hago una recomendación, el tiempo máximo de respuesta debe ser de 2 minutos porque son 3 rondas de preguntas y son 3 aspirantes y esto nos agote el tiempo. Les pediríamos sean concretos y tratar de atender la pregunta de la forma correspondiente. Si me permitan, no será ahora el primero las damas, sino voy a iniciar yo las preguntas. Y la pregunta es la siguiente. Platíquenme acerca de una situación complicada en la cual hayan tenido que negociar con alguna persona de trato difícil e inclusive grosera. ¿Qué hicieron? ¿Cómo le hicieron? ¿Y cuál fue el resultado obtenido? Iniciaríamos, por favor, con quien está a distancia, con Fabiola. ¿Me escuchas, Fabiola? Sí. Ok, entonces, adelante con tu respuesta, por favor. Licenciado, ¿podría repetir la pregunta, por favor? Es que se corta mucho y no lo escuché. Bueno, la repito con todo gusto. Platíquenme acerca de una circunstancia en la que hayan tenido que resolver una situación muy complicada y para ello hayan tenido que negociar con una persona de difícil trato. Platíquenme cómo lo hicieron, qué hicieron y cuál fue el resultado. Bueno, pues primeramente, pues hablar con la persona, ver la situación en la que, bueno, la situación del problema y llegar a un acuerdo entre ambos y resolverlo. ¿Algún ejemplo concreto de esa situación? Pues no sé, alguna pelea entre el personal y se habla con ellos, vemos sus puntos de vista de ambas personas, tomamos pues, pues sí, lo que ellos piensan, lo que dicen, y llegamos a un acuerdo en conjunto. Muy bien, muchas gracias. Por favor, Fernando. ¿Qué tal? Pues antes que nada quisiera brevemente presentarme. Mi nombre es Fernando Carrera, soy licenciado en Relaciones Internacionales y ya tengo experiencia trabajando. Una disculpa, Fernando, perdóname, no tuve el cuidado de decírselos. Por favor, no mencionar datos personales ni apellido porque estamos guardando un procedimiento muy estricto. Con el Fernando, discúlpanos, nos es suficiente y la carrera pues ya la tenemos nosotros conocida. Muchas gracias. Correcto. Bueno, una experiencia que tuve fue trabajando como supervisor electoral en el periodo, bueno, en el proceso electoral que acabamos de terminar de gubernatura. Ahí la situación que sucedió es que la casilla se iba a instalar en la sección 2523, que es una unidad habitacional, la Juan Fernández Albarrán, que está por la colonia Jiménez Gallardo, no sé si más o menos ubiquen. Entonces ahí la anuencia como tal decía que la casilla, porque solamente era una, se tenía que instalar en las canchas de básquetbol de la unidad. Mientras tanto, la encargada, o sí, digamos la encargada, la administradora de esa unidad habitacional, decía que no, que siempre se había puesto en la entrada de la unidad. Entonces, pues ahí tanto el CAE como yo, como su supervisor, pues estábamos en este dilema, ¿no? Porque por una parte la BOE, la vocal de organización electoral, pues nos hacía el énfasis en que tenía que hacerse en las canchas y por supuesto, ella tenía la razón, ya que pues, el documento que ya estaba firmado por parte de la administradora así lo plasmaba, ¿no? Y por otro lado, la administradora, pues insistiendo en que si la poníamos en las canchas, la gente le iba a reclamar, que era más difícil el acceso, y bueno, ahí fue varias semanas, porque cada vez que el CAE iba a hacer sus recorridos o cuando yo lo acompañaba, cuando llegábamos a encontrarnos con esta persona, pues nos volvía a decir, y acuérdense que pues se tiene que poner en la entrada. Al final de cuentas,
pues no quedó más que escuchar los motivos de esta persona y pues decir que sus preocupaciones, que sus inquietudes eran válidas, sin embargo que pues la anuencia ya era un documento oficial firmado por ella y que por eso teníamos que seguir lo que se plasmaba en ella. Sin embargo, yo me comprometí y también el CAE a hablar con la vocal para que ya en los procesos subsecuentes pues se tomara nota y que en sus recorridos previos al siguiente proceso electoral, ya se considerara otra zona dentro de la unidad para pues tener esta, digamos, estar abiertos a esta negociación con esta persona. Gracias, Fernando. Por favor, Francisco. Gracias. Les saludo a todos con mucho gusto y respeto. Bien, les voy a comentar cuál fue la situación el año pasado en este proceso electoral pasado de 2023, que tuve la oportunidad de participar como consejero electoral propietario. Una representación partidista en el momento del recuento de los votos, pues la verdad es que tuvo una actitud un poco difícil porque quería que casi todos los votos se recontaran. Manejaba causales a su favor, que obviamente no venían en el manual, y a su vez los votos que no le favorecían quería anularlos igual, con la misma situación, sin las causales que venían en los manuales y en los diversos instrumentos normativos que nosotros tuvimos. Entonces ahí, pues dialogué con ella, le comenté que nosotros teníamos un periodo de tiempo para lograr ese recuento, que teníamos que concluir en un periodo determinado que nos marcaban, obviamente, los ordenamientos normativos que había aprobado el instituto y que había que ceñirnos a lo que decía. Nosotros siempre tuvimos, obviamente, a la mano todos estos instrumentos, los leí. Yo era el presidente, obviamente, de esa mesa de trabajo. Además, ella, comentaba que las capacitadoras no estaban haciendo bien su trabajo. Le pedí que obviamente tuviéramos un respeto por el trabajo de los capacitadores electorales, que comprendía obviamente las razones y los intereses que ella tenía como representante de su partido, que era legítimo, por supuesto. Y le pedimos igual al vocal de organización y secretario del consejo que nos auxiliara ahí también en la mediación como una autoridad superior de nuestro consejo. Y llegamos al acuerdo de continuar y que definitivamente las papeletas electorales que no tuviesen un acuerdo de tener como un voto válido, pues simplemente las enviáramos al Consejo para su validación, ya que esa es la instancia superior que en ese momento determinaba que si el voto era válido o era nulo. Muchas gracias. Gracias, Francisco. Por favor, consejero, nos ayuda. Claro que sí, Pepe. Muy buenas tardes, bienvenidos Fernando, Francisco y Fabiola. Es un gusto tenerlos con nosotros el día de hoy. Si mi pregunta va encaminada, si me pueden compartir una experiencia en donde ustedes hayan estado al frente de un equipo, hayan tenido como una meta que lograr, ¿cuál fue la estrategia que ustedes utilizaron y cómo la compartieron con su equipo y cuál fue el resultado que obtuvieron? Iniciaría contigo, Francisco, después contigo, Fernando, y al último contigo, Fabiola, por favor. Muchas gracias, consejera. Sí, mire, comentarle de algo muy actual. Yo actualmente estoy al frente de una fundación y, pues nos interesa participar en el proceso de planeación de desarrollo de nuestro estado. Y obviamente, aunque tenemos y compartimos valores, principios e ideales, pues siempre todas las personas de alguna manera tenemos diferentes estrategias de cómo lograrlo. Y recordemos que un plan de desarrollo, pues es eso, ¿no? Un conjunto de estrategias para cumplir con un objetivo mayor trazado. Entonces, lo que nosotros hemos hecho es reunirnos para comentar las diferentes estrategias. Muchas veces esas estrategias son concurrentes o complementarias. Entonces, en ese sentido, pues las abordamos, llegamos a un consenso y cuando obviamente no podemos llegar a un consenso total o pleno, pues la propuesta minoritaria en ocasiones queda fuera, porque pues obviamente es difícil tomar una decisión en ese sentido. Siempre tratamos de incorporar todas las voces, pero sí ceñirnos al consenso pleno y obviamente también a las directrices que tenemos trazadas como fundación.
Y así es como hemos ido participando hasta el momento ya en diversas mesas de temáticas de los ejes que tiene planteado el gobierno del estado para el plan de desarrollo de nuestra entidad. Muchas gracias. Gracias a ti, Francisco. Te escuchamos, Fernando. Adelante. Muchas gracias, consejera. Nuevamente voy a traer a colación el proceso electoral local de gubernatura. Aquí en el proceso electoral había una CAE dentro de Misore que estaba enfrentándose a bastantes dificultades para convencer a la ciudadanía en su área o en las secciones que se le habían asignado. Eran parte de la Jiménez Gallardo, aquí en Metepec. Y bueno, se encontraba muy presionada y frustrada por la negativa de las personas. La verdad es que las secciones sí eran un poco difíciles, en parte porque, pues como en muchas partes de nuestro país y de nuestro estado, la gente sale temprano a trabajar y ya regresa noche a casa. Entonces, eso era una. Y otra, pues que con el paso de los años, la población de esas secciones en particular, pues ha ido envejeciendo y pues eso lo daban como una razón para no participar, ¿no? Sus enfermedades o su edad avanzada. La Junta Distrital nos había fijado como meta obtener como mínimo el 2x1 en ciudadanía apta y capacitada por cada casilla, perdón. Y la fecha límite para lograrlo era el 31 de marzo, el fin de la primera etapa de capacitación. Era de vital importancia contar con este número, ya que, como ustedes bien saben, hay que contar con una lista de reserva por las sustituciones que se van dando en la segunda etapa de capacitación. Entonces, como su supervisor en primera instancia, la acompañé a hacer los recorridos, a buscar a las personas, identifiqué, digamos, áreas de mejora en ella, le di varias estrategias, argumentos que podía dar, incluso muchas veces nosotros tenemos que interesarnos, digámoslo así, en la problemática que tiene el ciudadano o la ciudadana que tenemos enfrente y decirle, no, pues mire, si usted trabaja, nosotros le podemos dar una carta por parte del instituto para que le permitan tal vez faltar el día siguiente o llegar un poco más tarde. No, pues mire, si tiene un viaje, si tiene una enfermedad, si tiene un familiar, tratar de buscar alternativas, ¿no? A la par de esto, también organicé al resto de Misore, de las y los CAEs de Misore, para organizar brigadas de apoyo. Lo hacíamos obviamente por parejas, ya que como íbamos pues tarde, por mayor seguridad íbamos en parejas, y pues la CAE nos repartió a cada pareja un número determinado de cartas notificación. Fuimos, tocamos las puertas, en efecto encontramos las mismas dificultades que ella, y aquí hizo mucha falta tener perseverancia. Fueron necesarias, si no mal recuerdo, unas 5 brigadas para ya llegar al número óptimo que nos pedía la Junta Distrital, pero pues al final nuestro trabajo en equipo, nuestro trabajo duro, nuestra perseverancia, rindieron frutos porque una semana antes de la fecha límite, la CAE ya había alcanzado sus pues sus funcionarios capacitados y incluso con esa semana que tuvo de sobra, pues pudo construir un poco más encima de eso. Todo esto, pues a largo plazo, nos benefició como SORE, nos benefició como equipo, perdón, y también contribuyó a que yo fuera como supervisor electoral el tercero mejor calificado de mi distrito. Muchas gracias. Gracias a ti, Fernando. Te escuchamos, Fabiola, con tu respuesta, por favor. Buenas tardes, licenciada consejera. Sí, mire, yo he participado en el instituto en juntas municipales y bueno, la verdad yo nunca he tenido un puesto de mando, pero pues sí, siempre nosotros nos organizábamos con los vocales para que todo el trabajo se hiciera bien, estuviera hecho, trabajábamos en conjunto, no hacíamos menos a nadie, em, pues sí, se sacaba el trabajo adelante y siempre con compañerismo, honestidad y pues sí, eso sería todo. Muchas gracias, Fabiola. De mi parte sería cuanto, maestro. Muchas gracias. Gracias, consejera, qué amable. Por favor, continuaríamos con la maestra Mónica Mendoza. Hola a todos, buenas tardes. Hola Fabiola, hola Francisco, hola Fernando. Bueno, pues yo les haría, por favor, más que una pregunta, me gustaría que nos compartieran una experiencia en la que ustedes hayan participado como líderes de algún equipo y que haya sido exitosa.
platíquenos un poco cuál fue su participación y en qué consistió ese trabajo en equipo. Por favor, si empezamos con Fernando, después Fabiola y por último Francisco, si son tan amables. Fernando, por favor. Muchas gracias. Bueno, como ustedes verán en parte de mi experiencia laboral, también he estado en iniciativa privada. Uno de los puestos que yo tuve fue en una empresa de aquí de Metepec y bueno, ahí yo tenía el cargo de scheduling o programación, ¿no? Era mucho de logística, era mucho de, digamos, como programar las auditorías de certificación, coordinarme con los clientes, coordinarme con los auditores que estaban calificados, que tenían los códigos, que tenían la experiencia para hacer ciertos tipos de auditorías en ciertas industrias y bueno, para no extenderme demasiado, ese puesto requirió mucho de liderazgo porque si bien yo no era, digamos, en términos del organigrama, ¿no? O de la cultura organizacional, jefe de los auditores, sí tenía que tener una comunicación muy efectiva con ellos, para pues ver sus tiempos que tenían, si estaban dispuestos a hacer cierta auditoría. También me encargué de, digamos, programar, inscribir a uno de los auditores en un curso que se trataba de reciclaje de electrónicos que fue en Denver. Una precisión. Hablamos de trabajo en equipo. Si nos puedes dar un ejemplo exitoso en el que hayas participado, por favor. Claro. Había un cliente en particular que era un poco difícil porque era una empresa muy grande, entonces para realizar la auditoría se requerían de varios días de auditoría, perdón, y además estaba en Tijuana. Perdón, en Ciudad, de hecho tenían varios planteles, Tijuana, Ciudad Juárez, todos fronterizos, entonces tuve que coordinarme con mis compañeros de mi misma área de scheduling o de programación y pues así entre todos logramos coordinarnos con el cliente, coordinarnos con los auditores y esa fue solo una de más de 200 auditorías en las que colaboré a que se programaran y se realizaran con éxito en el tiempo que trabajé en esa empresa. Muchas gracias, Fernando. Fabiola, gracias. ¿puedes compartir, por favor, tu respuesta? Sí, claro. Gracias. Buenas tardes. El día de la jornada se forman grupos de trabajo en los cuales pues se tienen que subir paquetes, bajar, llevar las actas y todo eso. Entonces, bueno, yo trabajé en alguna junta municipal, como lo he comentado anteriormente. Nosotros nos coordinábamos, en este caso, con la coordinadora de logística. Ella, pues, nos pasaba a decir, no, pues tú vas a hacer esto, tal y tal, ¿no? Todos nos coordinábamos, pues al fin y al cabo, pues se llegaba bien, o sea, se llegaba al éxito en todos los trabajos que nos encomendaban. ¿Y cuál era tu participación para lograr ese éxito, Fabiola? ¿No lo puedes compartir? Sí, yo cargaba las cajas y las subía. Okay. A pleno. Muchas gracias. Gracias. Francisco, por favor, tu respuesta. Con todo gusto, maestra. Durante la administración del gobierno mexiquense 2011-2017, tuve la oportunidad de ser auditor interno de la recién creada Secretaría de Cultura del Estado de México. Uno de los programas estelares de esa administración fue la creación de las bibliotecas digitales. A mí como auditor me tocaba estar al frente de todo un proceso de revisión de las condiciones estructurales y de equipamiento de dichas bibliotecas. Tuve auditoría, que realizar auditoría en más de 10 bibliotecas digitales en todo el Estado de México, en diversas regiones. Y a quien auditábamos precisamente era al Instituto de Infraestructura Educativa, que era el área ejecutora de gasto. La experiencia exitosa es que, bueno, realizamos esas auditorías y con el trabajo que pudimos llevar a cabo exhaustivo, independientemente de que en ocasiones, obviamente, el Instituto de Infraestructura Educativa quería tapar algunas cuestiones de, pues, falta de infraestructura, de electricidad, de condiciones de acceso a las bibliotecas digitales, pues mi labor, sin duda, era tener que pasar estos reportes para mejorar, obviamente, las condiciones de esas bibliotecas. Entonces, bueno, pues así lo logramos
y en un plazo de 6 a 8 meses, pues finalmente la autoridad ejecutora del gasto realizó, subsanó todas estas inconsistencias y observaciones y las bibliotecas entraron en operación en tiempo y forma. Muchas gracias. Gracias. ¿Cuál fue el trabajo en equipo que se realizó? Bueno, el trabajo en equipo es que, bueno, yo como auditor en ocasiones tenía que ir con más auditores de la propia Secretaría de Cultura. En ocasiones, bueno, obviamente yo estaba al frente de ese trabajo, a veces nos rotaban y a veces yo tenía que ser parte de un auditor en jefe, pero también yo lo fui. Y el trabajo en equipo fue que los auditores en jefe teníamos que revisar todas las condiciones estructurales y de equipamiento de dichas bibliotecas y que además teníamos que hacer, pues obviamente un equipo con el Instituto de Infraestructura, con el equipo de infraestructura educativa para hacer una revisión y que obviamente ellos firmaran estos reportes, aun cuando en ocasiones pues no les gustaba que hiciéramos las observaciones, pero sabían ellos que era nuestra labor y que llegamos a un final feliz con obviamente el equipo de auditores que veníamos designados desde la Secretaría de Cultura del Estado de México. Muchas gracias, Francisco. Gracias, muchas gracias, Fernando. Muchas gracias, Fabiola. Y por mi parte es todo. Buenas tardes. Gracias, maestra. Buenas tardes. Pues solo resta agradecerles el tiempo que se tomaron para esta entrevista. Les pedimos estar atentos a las publicaciones que se realicen por los medios institucionales para el avance a las siguientes etapas, si fuera el caso. Gracias, Fabiola, Fernando, Francisco. Buenas tardes. Gracias a ustedes. Buenos días. Tardes. Gracias. Muchas gracias. Buena tarde. Hasta luego. Muchas gracias. Que tengan buena tarde. Igualmente, hasta luego.